Pues ahora mismo estamos en un lugar que da nombre al parque, estamos en las Aigüestortes. Es un sitio muy emblemático del parque y en el fondo de los Pirineos. Este es un parque de alta montaña, es un parque que nace en una cota que para unos sitios puede parecer muy alta, pero para nosotros es baja, de 1700 a por encima de los 3000 metros, porque es una zona que tiene más de 200 lagos en parque estricto. Si cogemos la zona periférica, casi 400. Es de las pocas zonas de montaña que también está incluida en Ramsar. Estamos en una época que climatológicamente hablando se producen cambios. Nieva más tarde, los ciclos no son iguales, es como si el tiempo estuviera revolucionado, no llueve lo que llovía o llueve a destiempo, y esto está originando que haya unas especies que se vean favorecidas respecto a otras especies que encontrarías que son más mediterráneas, que están penetrando en zonas alpinas. El proyecto Life Rescue Alpir es un proyecto de conservación para la protección de los ecosistemas acuáticos de alta montaña, desde lagos, como ríos, como turberas, y es un proyecto que viene de un proyecto Life anterior, que es el Life Limno Pirineus, donde hicimos unas primeras pruebas en el caso de los lagos para eliminar el piscardo y las truchas, ¿no? Si la eliminación de las truchas es un trabajo que se ha hecho en otros ambientes de alta montaña de América, de Italia, de distintos lugares del mundo, en la eliminación del piscardo no se había hecho nunca, y por eso escogimos unos lagos de una prueba piloto, ¿no? En el proyecto Rescue Alpir lo que hacemos es ya trabajar para intentar mitigar la expansión del piscardo de una manera más amplia y sobre todo en lagos de mayor tamaño, ¿no? Porque con el aprendizaje del proyecto anterior creemos que podemos realmente erradicarlo en los lagos de un tamaño ya notable, ¿no? Y en este lago justamente estamos quitando los peces que se introdujeron, en este caso pues ya hace varias decenas de años. Pues aquí estamos quitando tanto el piscardo como la trucha. El piscardo es lo más curioso, es el invasor más reciente de los lagos. Las truchas se introdujeron en muchos lagos desde hace muchísimos años, lo que pasa que había pocos lagos con truchas, ¿no? Pero el siglo pasado se puso de moda la pesca, el turismo de pesca, y empezaron a poner truchas en casi todos los lagos. En Aigüestortes hay la mayor parte de lagos con peces, ¿no? Y como los peces tienen un impacto negativo sobre el ecosistema, pues llega un momento que las especies autóctonas pues se ven amenazadas, ¿no? Y básicamente lo que hacemos es restaurar ambientes acuáticos de alta montaña, que incluyen los lagos, como este de aquí que estamos viendo. Las especies más grandes que son autóctonas son los anfibios. Tenemos en Pirineos básicamente dos especies de tritón, el tritón palmado y el tritón pirenaico. El tritón pirenaico es un endemismo de los Pirineos, o sea que no se encuentra en ningún otro sitio. Y también tenemos varias especies de ranas y sapos, ¿no? Y todas las especies de anfibios, cuando se introducen peces, son las primeras que desaparecen, ¿no? Y somos un equipo de 6 personas. Juntamente con los pescadores, que ya veréis luego. Los pescadores lo que están haciendo es haciendo los trabajos de erradicación de los peces, y nosotros lo que venimos a hacer es hacer un seguimiento de la biodiversidad del lago. Hemos hecho muestreos antes de empezar a quitar los peces, durante las tareas de eliminación de los peces y después, para poder describir y explicar a la gente cómo se recuperan los lagos después de esta intervención, ¿no? Aquí en este lago tenemos un tema, ¿no? Nos encontramos que había truchas y también el Phoxinus, que es un pez más pequeño que se utilizaba para pesca con cebo vivo, ¿vale? Que ahora ya está prohibido, pero en su época se utilizó mucho, y luego se soltaba al lago pensando que sería alimento para las truchas. Pero se ha visto que en muchos lagos acaban compitiendo por los recursos, incluso puede ser que el Phoxinus acabe desplazando la trucha, ¿vale? Pero no es el caso de este lago. En este lago tenemos la mayoría, o sea, tenemos mucha trucha y algo de piscardo. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más sencillo extraer la trucha, ¿vale? Con redes es bastante rápido. El Phoxinus nos cuesta más, necesita muchas más horas y mucha más variedad de técnicas. Pero ¿qué pasa? Si nosotros primero sacamos las truchas,
que depredan también sobre el piscardo, estos pueden hacer una explosión muy grande, reproducirse mucho y entonces es más difícil acabar de sacar todos los peces. Entonces allí podemos ver a Albert que está volviendo a colocar una de estas trampas camaroneras para pillar a los piscardos dentro de estas zonas de cierre, ¿vale? Al final la colocación de la trampa es bastante importante también para tener más efectividad a la hora de coger los peces. En este circo, en el Circo de Lluí, hemos estudiado la colonización de los lagos donde hemos quitado los peces por parte de los tritones, y hemos visto que vienen de las cuencas del lado, ¿no? De manera que sabemos que realmente tienen capacidad para migrar por zonas altas, digamos, ¿no? Más de la que se cree. Determinadas especies, como aparte de los anfibios, de micromamíferos, como puede ser el desmán de los Pirineos o la musaraña de agua, que se cree que son especies básicamente de ríos, pero hemos visto que cuando quitamos los peces también suben a los lagos y suben a altitudes mucho más altas de las que se conocían, ¿no? Entonces, al quitar los peces, una de las cosas que hacemos es permitir que estas especies, que normalmente están aisladas en la parte baja del río, porque en la mayor parte de lagos donde hay peces son los más bajos, permitimos que puedan subir a cotas más altas y que potencialmente puedan migrar por las zonas más altas de la montaña, ¿no? Cuando se introducen peces en un lago, hay un impacto fuerte en estas distintas zonas de los lagos, ¿no? Por un lado, el impacto más fuerte es que desaparecen los anfibios, y esto es un impacto que es macroscópico y que todo el mundo puede apreciarlo, pero luego también hay cambios en estos organismos que son microscópicos y que nosotros estudiamos. Disminuye la biodiversidad de macroinvertebrados, esto sobre todo lo detectamos en este muestreo litoral, pero también desaparecen los crustáceos, y esto ocasiona un crecimiento de las algas, tanto encima de las piedras en la zona litoral como en el plancton de la zona pelágica. Lo primero que notamos cuando retiramos los peces es que vuelven los anfibios. Este es el primer punto, porque en muchas de estas zonas hay pequeñas lagunas o pequeñas charcas que funcionan de refugio y que permiten estas colonizaciones muy rápidas a los lagos, ¿no? Los anfibios lo primero, pero luego lo siguiente que vuelve son los macroinvertebrados, y se coloniza en un tiempo bastante rápido. Al año siguiente ya tenemos un cambio en las comunidades de macroinvertebrados. Entonces el proyecto ha tenido un componente muy importante divulgativo, de dar a conocer este patrimonio, que esto nos parece que es importantísimo. Primero darlo a conocer para poder apreciarlo, darle un valor y ser conscientes de lo que perdemos si estas perturbaciones continuaran. Que la gente no era nada consciente de que los peces no son una especie natural de estos ecosistemas. No se trata de conseguir sacar los peces en todos los lagos, pero sí es muy importante tener como unas zonas que actúen como de refugio y de islas de biodiversidad, para que estas especies tengan sus espacios y puedan continuar propagándose por la zona. Uno de los que participa en el proyecto es la misma Federación de Pesca. Los integramos en el proyecto para que entendieran, y de hecho hubo que hacer 3 translocaciones de poblaciones, y se hizo con ellos, y se llevaron a zona, la que salió aquí en algunos lagos, que era autóctona, se llevó a zona periférica para regenerar las poblaciones que habían en torno. Hemos conseguido que la investigación se alineara con los objetivos que teníamos de gestión, y que también empresas y otras administraciones, como ha sido 2 ayuntamientos y la Diputación de Lleida, hayan apostado por estos proyectos. Yo creo que la ayuda, este arranque inicial del proyecto LIFE, y el apoyo de una organización como es la Unión Europea, que parece que da un aval serio, ¿no?, y contundente, yo creo que nos ayuda muchísimo.